Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a su clase de macroeconomía 1 a esta semana número 6, en la cual ya tenemos los resultados del primer parcial. Les había prometido para ayer que podían ver las respuestas correctas y después se me olvidó. Qué pena, me disculpo por eso. Van a estar abiertas a partir de hoy, ¿ok? Desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Tienen oportunidad de meterse en M7, ver cuáles son las respuestas correctas, ver en qué se equivocaron. Si fui yo la que me equivoqué, corregimos lo que haya sido que yo me haya equivocado, ¿ok? Chequeen su prueba, chequeen las respuestas correctas, planteense todas las dudas que tengan y entonces o me las preguntan por WhatsApp, ¿ok? O también me gustaría reunirme con ustedes mañana jueves en la tarde para hablar de esas preguntas correctas o de todas esas dudas, todo lo que haya que aclarar, todo lo que haya que revisar. También tenemos pendiente la evaluación del video. Ya empecé, estoy estructurando la cosa porque entonces siempre se les hace comentarios individuales, pero ya empecé, jóvenes. Espero poder avanzar lo más rápido que pueda esta semana para tener también eso corregido, ¿de acuerdo? Un poquito de paciencia, soy un poco lenta para corregir, pero ahí voy, ¿ok? Entonces, nada, están en proceso las notas del video, pero ahí voy, ahí voy. ¿Qué más? Creo que en ese sentido no tenemos nada pendiente. Es decir, mañana vamos a tratar de ponernos de acuerdo por WhatsApp para tener esa sesión especial con respecto a las respuestas del examen. A mí me gustaría que fuera como a las 4 de la tarde, pero no sé cómo estén ustedes mañana. Me avisan, ¿sí? No lo hago en las horas de clase porque el tiempo de clase es muy precioso, joven. De verdad que no puedo. Tengo que hacerlo en partes extras, a juro. ¿Ok? Entonces, bueno, siendo esos los puntos que teníamos pendientes fuera de la materia, me gustaría empezar con a seguir desarrollando la temática que estamos abordando en esta semana. Recuérdense que estamos en la unidad 2. Allí hemos visto todo lo que es lo que nos interesa saber del cálculo de las cuentas nacionales, ¿ok? Y ya inclusive determinamos cómo se calcula el ingreso nacional disponible y la asignación de ese ingreso nacional disponible, es decir, cuánto va el consumo y cuánto va el ahorro. Y ya establecimos que el ahorro es un saldo que sale por diferencia, que se calcula el ingreso nacional disponible, se calcula el consumo y por diferencia las autoridades económicas obtienen el saldo del ahorro, ¿ok? De lo que vamos a hablar ahorita es de un concepto que desde el punto de vista teórico tiene mucha importancia y que es la renta personal disponible. O sea, ya es verlo desde el punto de vista del ingreso generado por los actores económicos, los hogares, ¿sí? Y cuánto de eso entonces se destina, para saber exactamente cuánto de eso se destinó al consumo o al ahorro. Este es un indicador que suele ser muy importante, pero generalmente se obtiene muy a destiempo, ¿sí? Entonces, para los efectos de análisis económico, es importante, pero generalmente la gente termina utilizando el indicador de ingreso nacional disponible, ¿sí? Y cuánto de eso va al consumo, al ahorro, y no llega hasta este cálculo más depurado de la renta personal disponible. De todas maneras, es importante saber cómo se determina y si alguien lo quiere para una investigación especial, pues sepa cómo obtenerlo, ¿ok? Generalmente lo que se hace es que se parte de la renta nacional, lo que hemos llamado ingreso nacional disponible, ¿sí? Y lo que se hace es restarle la parte que el gobierno le quita a los agentes económicos y sumarle las partes que alimentan el ingreso personal. Concretamente, ¿cuáles son los ajustes? A este gran saldo del ingreso nacional disponible se le restan los impuestos indirectos porque eso el actor que lo va a tener es el gobierno. Las utilidades no distribuidas porque ese es un dinero que dejan las empresas, perdón, los accionistas en la empresa para invertir. Las cotizaciones a la seguridad social porque esto va hacia el gobierno y los intereses pagados porque obviamente eso van
al sistema financiero. ¿Ves? Por eso es que desde el punto de vista personal, yo diría que desde el punto de vista de los hogares. ¿Qué se le va a sumar a esto? Bueno, lo que las personas obtuvieron como ganancia del capital, que son los dividendos, las transferencias que recibieron del Estado, por eso es que esto realmente es el proceso redistributivo, y los intereses recibidos. Es decir, aquí estamos viendo el aporte que recibe la economía por el capital físico y por el capital, ¿cómo se llama? El capital financiero, ¿ok? Y es desde una óptica entonces de este agente productor y generador de ingresos. Luego, para saber la renta disponible, esta es la renta personal, para saber la renta disponible, a esta renta personal le quitamos la otra gran tajada que se lleva el gobierno, que es el impuesto sobre la renta, ¿sí? Por eso es que este es el cálculo más depurado de exactamente cuánto es el ahorro de una economía, porque luego a esto usted le quita el consumo y obtiene un saldo más depurado de ahorro. ¿Se entiende? Repito, lo que hacemos es pasar, hemos llegado hasta el ingreso nacional disponible, lo que hacemos es calcular ahora lo que llamamos renta personal, es como decir el ingreso personal. Si nosotros pudiéramos dividir esta renta entre el PIB, consiguiéramos una medida de PIB per cápita bastante interesante, ¿ok? Y luego, para ver cuánto de eso dispone, pues entonces tenemos que restar la parte del impuesto sobre la renta. O sea, lo que hemos hecho es quitar las actuaciones de los otros actores y dejar solamente el esquema desde el ¿Están conmigo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora lo que no sé es si está conmigo la presentación. Pareciera que no. A ver, ¿qué es esto? Esta es la que tenemos ahorita. Déjenme ver si de aquí soy capaz de volver a... Pues se supone que estoy en dejar de compartir pantalla. Esto no me deja... Bendito sea Cristo. ¿Qué hacemos aquí? Ya, jóvenes, que están como apareciendo las cosas ahorita. Y entonces, déjenme que voy a ir a abrir la presentación porque pareciera que no está. Nada, déjenme ir a la presentación. A ver si está, no ven, o sea, por alguna razón se cerró PowerPoint. ¿Ven que está apareciendo la parte de PowerPoint? No. No, No. profe. No, profe. Ajá, déjenme volver aquí, que no entiendo por qué se cerró esto. Ni idea de qué pasó aquí, jóvenes. Estoy abriendo la presentación aparte. Dame un poquito de paciencia, qué barbaridad. Y ahora me vuelvo aquí con ustedes. Ok, le digo compartir pantalla y aquí está la presentación. Excelente. Ahí lo pudimos. ¿Me avisan cuando vean la presentación, jóvenes? Ya, profe. Perfecto. Fíjense, jóvenes. Listo, profe. Cuando nosotros vemos las relaciones de esta manera, jóvenes, los procesos internos quedan compensados. Fíjense que si ustedes ven aquí, lo único que queda son los saldos netos de transacciones con el resto del mundo, ¿ok? Por de allí que está el ingreso de factores productivos, el pago de factores productivos y este ingreso nacional disponible. Pero si ustedes quieren saber de aquí cuánto fue los impuestos, no se sabe. ¿Cuántos fueron los impuestos indirectos? No se sabe, ¿sí? O sea, este es un proceso global en el cual
los procesos internos se compensan. ¿Por qué se compensan? Bueno, porque el que le vendió la maquinaria y equipo, salió el dinero del que compró la maquinaria y equipo y lo recibió el que vendió la maquinaria y equipo. Los hogares pagaron los impuestos y el gobierno recibió esos impuestos. Entonces, en términos de contabilidad nacional, los flujos internos se compensan y lo que quedan son los flujos externos. Pero eso no significa que esos movimientos no hayan ocurrido y que no sean importantes. Por eso es que está este concepto de renta personal, ¿sí? Donde aquí entonces ustedes sí ven desde el punto de vista de los agentes económicos, hogares y empresas, cómo quedó o cómo fue la generación de la renta personal disponible. Entonces se dan cuenta cómo se hacen los ajustes, se le suman o le restan las variables que tienen que ver dentro del sector nacional con la generación del ingreso, ¿de acuerdo? O sea, son dos formas de Sí, sí, hacer el profe. zoom distintos. Este es un zoom interno muy importante y el otro es un zoom más externo. Eso depende de lo que los analistas quieran ¿cómo se llama? Abordar, qué es lo que quieran analizar. De hecho, aquí tengo un ejercicio de cómo se calcula la renta personal, pero no lo voy a hacer, jóvenes, porque estamos un poquito retrasados y entonces solamente me voy a quedar con la definición teórica de la renta personal. Les voy a recordar aquí cómo lo que estamos haciendo es calcular el flujo circular de la renta, calcular cada variable macroeconómica y entonces cómo funciona el sistema de cuentas nacionales. Por eso es que este flujo circular de la renta ahora son las ecuaciones que nos permiten llegar a todas las variables macroeconómicas que nos interesan, ¿ok? Obviamente aquí no salen identificados los precios son variables resultantes en cada uno de los sectores, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, de ese gran macromercado que nos falta a nosotros identificar o saber cómo se calculan con cierto nivel de detalle, nos falta identificar cómo se calcula la tasa de empleo o más bien por descarte la tasa de desempleo, cómo se calcula el nivel general de precios y cómo se calcula el crecimiento económico. Ustedes ya han hecho ejercicios de eso, pero digamos que aquí vamos a seguir profundizando en detalles de cómo se calculan esas variables, ¿ok? Por eso es que vamos a ver primero los conceptos otra vez de las variables rápidamente, la fórmula de cálculo y algún ejercicio que nos ayude a entender cómo se calculan esas variables y sobre todo después empezamos ya de lleno a entrar al terreno de lo que yo les decía que era teoría económica pura, que es empezar con el crecimiento económico tanto de corto plazo como de largo plazo, y las teorías, esto es una cosa muy resumida que hacemos, pero es un vistazo, un primer vistazo que van a tener de cómo está estructurada la teoría económica para explicar el tema del crecimiento, que como hemos dicho, al final es el centro de todo, porque sin crecimiento económico no hay generación de riqueza y sin generación de riqueza no hay bienestar económico. Entonces, vámonos a los detalles de cómo se calcula la tasa de desempleo y cuáles son las variables asociadas a la tasa de desempleo. Lo primero que tenemos que puntualizar es que el empleo y el desempleo en una economía siempre están asociados al mercado laboral, ¿sí? Generalmente no se hace tanto cálculo de cómo se determina la cantidad de factor capital que se va a establecer. Ese es un cálculo que queda dentro de la empresa y desde el punto de vista macroeconómico lo que hacemos es entender cuánto fue la inversión, cuál es la variable que genera la inversión, pero no tanto desde el punto de vista interno, por lo menos no no es ámbito de esta materia. Obviamente cuando se ven áreas específicas de microeconomía sí se hace, no se hace tanto énfasis en entender cómo es el tema del capital y la ganancia del capital y cómo se determina cuánto capital incorporar en cada proceso productivo, ¿ok? Lo que se trabaja con más detalle es el factor trabajo. Entonces, el factor trabajo entendamos que es la parte de la población que desarrolla tareas productivas, ¿ok? Dentro de los elementos que van a conformar el factor trabajo,
vamos a tener un concepto muy importante que se llama población activa o de población económicamente activa, la famosa PEA, ¿sí? ¿Qué es la población activa? Es aquel grupo de personas que intervienen en el proceso productivo o que están buscando trabajo y no lo encuentran. Son personas que están activas de dos maneras posibles. O ya están ocupados o están desocupados, pero están buscando trabajo, están queriendo formar parte del proceso productivo. Eso es lo que llamamos también fuerza laboral. Entonces, población activa y fuerza laboral son sinónimos. ¿Qué incluye la población activa? Incluye a los ocupados y a los desocupados. Ya no se les dice empleados y desempleados, sino que se les dice ocupados y desocupados. Los ocupados obviamente son las personas que tienen un trabajo remunerado y eso lo podemos dividir en dos grandes grupos, los ocupados formales y los ocupados informales. Esto de formalidad y de informalidad está íntimamente asociado a qué tan protegidos están por la legislación laboral de la economía en la que se encuentren. Entonces, en el caso de los ocupados formales, tienen un trabajo remunerado, aunque se hallen de baja por enfermedad, también incluye a los profesionales que trabajan por su cuenta. ¿Qué significa esto de que tienen un trabajo remunerado y reciben un ingreso, aunque se hallen por baja de enfermedad? Precisamente, una de las cosas que permite los empleos formales es que si usted le dan algún reposo, usted tiene algún problema de salud o no puede estar en su trabajo por alguna causa justificada, usted no pierde la remuneración, ¿sí? ¿Por qué? Porque la legislación contempla que usted pueda seguir percibiendo su salario de ese día, no para todos los ítems, pero se supone que para el salario como tal, sí, ¿ok? En cambio, en el caso de los informales, pertenecen a unidades productivas que no están cubiertas o suficientemente cubiertas por la legislación laboral, ¿ok? Además de esas personas, tenemos a este tipo de trabajadores que trabajan por su cuenta, que prestan servicios, pero que no son profesionales. O sea, los profesionales entran al grupo de los formales y el resto de personas que tienen un oficio, pero que no son profesionales, tipo los artesanos, los carpinteros, los plomeros, todas las personas que prestan servicios domésticos, son considerados personas que están en la informalidad, ¿ok? Pero lo más importante allí es el tema de que el patrono que tan formalmente está establecido o si más bien se trabaja de alguna forma por la cuenta de uno mismo de una forma informal, ¿ok? Luego, en el caso de los desocupados, estamos hablando de personas que reúnen la edad, el requisito de edad para trabajar, están con las condiciones físicas suficientes y mentales y están buscando trabajo, pero no lo encuentran. Activamente está buscando trabajo, pero no lo encuentra. Eso es muy importante. Fíjense, de hecho, lo que se hace para calcular los desocupados es que se establecen encuestas, bien sea telefónica o por otra vía, y en la cual se le pregunta a las personas si han tenido un empleo la semana anterior o no. Y si esa persona dice que no ha tenido un empleo, se le pregunta si está buscando trabajo. Si esa persona no está buscando trabajo, esa persona forma parte de la población económicamente inactiva, ¿ok? No se toma en cuenta para el cálculo de la tasa de desempleo. Entonces, vamos a tratar de entender cómo se va desgranando los grupos de manera de establecer en definitiva cómo se calcula la tasa de desempleo. Fíjense, por un lado vamos a tener la población total, ¿verdad? La población total son todos los habitantes que viven en un determinado país que forman parte de una determinada economía. Esta población la vamos a desagregar en dos sectores. La población menor a 15 años, porque esa es población que no está en edad de trabajar, y la población de 15 años o más. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que hay que entender es que todas las personas que tienen menos de 15 años no entran en ninguna categoría del mercado laboral, ni son personas económicamente activas, ni son personas económicamente inactivas.
simplemente son personas que no entran en estos cómputos porque son personas que no están en edad de trabajo. ¿Ok? Luego, las personas que tienen más de 15 años son las que vamos a desagregar en población activa y en población inactiva. ¿Quiénes van a formar parte de la población activa? Los ocupados y los desocupados. ¿Quiénes van a formar parte de la población inactiva? Las personas que solo se dedican a funciones consumtivas. Eso es, funciones de consumo. Estamos hablando de los estudiantes de más de 15 años, los jubilados, los incapacitados, las amas de casa y las personas que aunque puedan trabajar, no están buscando trabajo. ¿Ok? Entonces es importante entender todas esas categorías para que a la hora de calcular la tasa de desempleo, pues sepamos bien qué es lo que va y qué es lo que no va en esta ecuación. Aquí tengo un ejemplo de la tasa de desempleo para el año 2015 calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que es quien lo hace en Venezuela. Se supone que para el 2015 la población total de Venezuela era 30.514.483 personas. De este total de población, 8.214.423 eran personas menores de 15 años, ¿ok? De manera que la población mayor de 15 años, es decir, la población activa más la población inactiva, era un total de 22.296.960 personas, ¿ok? De ese monto, 8.160.611 son personas inactivas, son jubilados, incapacitados, estudiantes universitarios, amas de casa y personas que no están buscando trabajo. Aquí el INE generalmente hace mucha trampa, como digo yo, porque hay muchas personas que como reciben algún subsidio por parte del gobierno, pues entonces no están buscando trabajo, ¿ok? Todas estas personas que se supone que están en la misión Robinson, en la misión Negra Hipólita, qué sé yo, todas esas misiones del Estado, se supone que entonces no están buscando trabajo y no se cuentan como desempleados, ¿ok? Luego, dentro de la población económicamente activa, los ocupados son 13.191.175 y los desocupados 945.174. De manera que cuando yo hago los desocupados entre el total de ocupados más desocupados por 100, esta sería la tasa de desempleo para el año 2015, 6,7%. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿O alguien quiere preguntar algo? ¿O tiene alguna inquietud? Profe, entonces en conclusión la tasa de desempleo es igual a desocupados entre población activa. Así es, correctamente, por 100, ¿ok? Porque es una tasa. Y entonces, esta tasa que está aquí incluye un porcentaje que lo vamos a llamar tasa natural de desempleo e incluye una tasa que la vamos a llamar cíclica. Esa tasa que está sujeta a la actividad económica, ¿ok? Vamos a ver otro tipo de conceptos que están asociados al empleo y al desempleo. Hay una categoría que llamamos subempleo, ¿ok? Que son personas que trabajan durante una recesión, pero que no reciben que reciben salarios inferiores a los que recibirían en una época de expansión económica. Forma parte de una categoría específica que tiene que ver con el ciclo económico. Esto sería un cálculo aparte que haríamos, ¿de acuerdo? Tasa natural de desempleo. Existe una tasa de desempleo que es inevitable y que cualquier intento por bajar el desempleo más allá de ese nivel solo provocará inflación. De allí la importancia de determinar su valor. Los clásicos apuntaban a que la economía siempre su objetivo era llegar al pleno empleo. La parte empírica, el desarrollo de las economías de los países nos ha hecho entender que nunca vamos a llegar al pleno empleo, ¿sí? Que siempre va a haber un porcentaje de desempleo
que puede ser, obviamente es un rango inferior, pero que puede variar dependiendo de los países, y que ese rango se da porque existen dos tipos de desempleo: desempleo friccional y desempleo estructural. Cuidado con este nombre de estructural, ¿sí? En el caso del desempleo friccional, es el tipo de desempleo que ocurre porque algunos trabajadores tienen que invertir tiempo en buscar empleo. ¿Quiénes son generalmente los que necesitan más tiempo para encontrar un empleo? Los jóvenes que se acaban de graduar o individuos muy calificados que a la hora de que pierden un empleo, pues se toman su tiempo para volver a emplearse, ¿sí? O sea, estas son personas que están buscando trabajo, pero no están en la misma situación de alguien desempleado que esté activamente buscando trabajo. Estos tienen como que cierto margen que no les genera, que pueden esperar. Dentro del desempleo estructural, este desempleo se registra en algunos mercados dentro de la economía, ¿sí? En los cuales puede haber un exceso de oferta laboral sobre la demanda laboral, por ejemplo. O pueden ser un tipo de desempleo que esté asociado al decreto del salario mínimo, es decir, que el salario mínimo cree una desigualdad entre la oferta de empleo y la demanda de empleo y haya un desempleo estructural. También puede ocurrir por la acción de los sindicatos, por políticas gubernamentales. O sea, hay ciertas medidas que van a determinar que en algunos mercados haya un desempleo estructural, ¿ok? No lo vayan a entender como una medida general. Repito, esto es un pedacito dentro de la tasa natural de desempleo, y la tasa natural de desempleo es un pedacito dentro de la tasa de desempleo, ¿sí? Es importante que me entiendan ese contexto que está allí. Entonces, obviamente, la tasa de desempleo es el desempleo friccional más el desempleo estructural. Países como Estados Unidos se ocupan de tener un indicador, porque esto cambia en el tiempo dependiendo de estas condiciones. Entonces se encargan de calcular cuánto puede ser el desempleo, la tasa de desempleo friccional y de desempleo estructural, para saber cuánto es la tasa natural de desempleo. Otros países lo que hacen es establecer un nivel dependiendo del PIB potencial, ¿sí? Dime, Diego. Disculpa que no había entendido cómo se formula el numerador de la ecuación de la lámina anterior. Ah, ok, ahorita volvemos ahí. Está bien, amor. Entonces, bien, en líneas generales me interesa aquí la idea de que la tasa de desempleo se calcula en la primera parte, o sea, la tasa de empleo que se calcula en la primera parte es la tasa de interés real de desempleo. Y entonces incluye la tasa natural de desempleo y el componente que tiene que ver con el ciclo económico. Volvamos aquí. Repito, esta es la tasa de desempleo real, la que ocurre en la economía. ¿Cómo se calcula? Bueno, queremos saber cuánto es el porcentaje de, estoy dando como vuelta aquí, cuánto es el de porcentaje de desocupados dentro de la población activa o dentro de la fuerza laboral. ¿Cómo hacemos esos cálculos? Los desocupados, hoy le repito, se hace con las técnicas estadísticas y se determina a través de encuestas para tratar con una muestra establecer cuánto es el total de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran, y después con herramientas estadísticas este monto se expande y se obtiene cuánto puede ser de la población total las personas que están buscando trabajo y no lo encuentran, ¿ok? Obviamente el indicador de personas ocupadas se le pregunta directamente a las empresas. Los grandes empleadores son las empresas y el sector público. De hecho, hay mucha información sobre cuántas personas están contratadas en el sector público de la economía y cuántas en el sector privado. En el sector privado generalmente tiende a estar el mayor número de los ocupados, y lo que hacemos entonces es sumar esos dos valores y obtener la fuerza laboral, que sería el denominador. Para obtener el numerador ya lo hemos hecho con estas técnicas que le digo, y ya lo otro es simplemente dividir desocupados entre fuerza laboral por 100 y ya tenemos la tasa de desempleo. ¿Está claro?
¿Entendimos esa primera categoría de lo que, cómo se calcula la tasa de desempleo? Profe, una Sí. preguntita. Dígame. ¿Desde qué edad se considera que ya se puede empezar a trabajar? O sea, ¿cuál En es? Venezuela, 15 años o más. Sin embargo, generalmente todavía eres menor de edad y necesitas un permiso. Ok, ¿Ok? ok, perfecto. Porque aquí la mayoría de edad realmente ocurre a los 18 años. Profe, mi pregunta era que ¿de dónde sale ese 945.174? Te repito, la gente del Instituto Nacional de Estadística, porque tú que tenga una muestra de 2.000 personas, ¿sí? En esa muestra de 2.000 personas hace una encuesta y ve cuántas personas están desocupadas. Y con eso, usando las técnicas estadísticas, expande eso hasta el total. Son técnicas estadísticas y todos estos son O sea, indicadores. no sale de los datos que dan ese ejercicio, pues sale de una encuesta. Claro, o sea, al final, estos son los datos. Tú te metes en el Instituto Nacional de Estadística, en la parte de la fuerza laboral y te salen todos estos datos. Es más, te salen los cesantes, te salen los activos, los inactivos, los desempleados, los ocupados, los desocupados. No, se recopila una estadística bastante desagregada. Te sale desagregado por mujeres, por hombres. No, sí se Vale, gracias, recopila profe. mucha información del mercado laboral, porque además acuérdense que entonces en el mercado laboral vamos a tener la parte de la oferta de trabajo, vamos a tener el salario nominal, el salario real y la parte de la fuerza laboral como tal, pues cuántas son las personas que hacen tareas productivas. Estas personas que desarrollan tareas productivas, el factor capital, ¿quién sería de estos indicadores que están aquí? ¿Cómo, profe? Cuando yo digo factor trabajo, parte de la población que desarrolla las actividades productivas, ¿cuál sería el indicador que está aquí que me daría la fuerza del factor trabajo? La población activa. Los ocupados, ¿sí? Parte de la población que desarrolla las tareas productivas, los ocupados, ¿ok? O sea, estos están activos, pero están activos buscando trabajo. Pasa que recuérdense que uno de los objetivos del PIB es que la tasa de desempleo esté lo más baja posible, porque en la medida que las personas no estén con un empleo de calidad, no se pueden desarrollar ni personal ni familiar, de forma personal ni con su familia en el transcurso de la vida. Entonces, como indicador socioeconómico, la tasa de desempleo es muy importante. ¿Okay? Y como indicador de cuál es la fuerza de trabajo de una economía, son los ocupados. De hecho, yo les he hablado mucho de la productividad. La productividad debería ser el PIB entre los ocupados. Y saber año tras año si esa productividad aumenta o se reduce. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene otra pregunta? Estamos claritos con el concepto de tasa de desempleo, ¿sí? Sí, profe. Ok, entonces recuerden, Sí, profe. la tasa de desempleo como indicador real de la economía. Desde el punto de vista teórico, ¿qué nos interesa saber como información adicional? Que esa tasa de desempleo internamente tiene dos tasas de desempleo. Una que es la tasa de desempleo natural, es decir, la no aceleradora de la inflación, y la otra es la tasa de desempleo que se origina del ciclo económico. Esta es la que realmente varía. Si la economía está en auge, esta tasa de desempleo va a bajar. Si la economía está en recesión, esta tasa de desempleo va a subir y obviamente eso lo vamos a ver en el impacto de la tasa de desempleo que hemos llamado real, ¿sí? A lo largo del tiempo puede cambiar la tasa natural de desempleo y hay países que tratan de establecer cuál es esa tasa natural de desempleo porque obvio no quieren generar, o sea, no quieren permitir
que haya una dinámica económica en la cual el crecimiento, demasiado dinamismo en el mercado laboral genere presiones inflacionarias. ¿De acuerdo? Ok, ahora queremos hablar de el indicador de precios. Nosotros hasta ahora solamente hemos hecho énfasis en que existe un indicador de precios que es el deflactor del PIB, y ya sabemos que el deflactor del PIB se obtiene de dividir la sumatoria del PIB nominal entre la sumatoria del PIB real de cada año por 100, ¿sí? Y eso nos da un indicador del nivel general de precios. Existe otro indicador del nivel general de precios que es el IPC, y es el que vamos a estudiar con detalle cómo se calcula, ¿ok? Entonces, repito, para calcular el nivel general de precios hay dos indicadores: el índice de precio al consumidor y el implícito del PIB. Por cierto que podemos aprovechar en este minuto que nos queda de definir qué es un índice. Un índice es un porcentaje que expresa la variación de precios, cantidades o valor de un grupo de productos para un periodo en comparación con el año base. O sea, un índice siempre en el año base va a ser 100, y cada valor de los siguientes años lo que va a recoger es una variación promedio que involucra todos los precios o todas las cantidades o todos los valores. De hecho, hay índices de Paz, índices de las PER, es decir, indicadores de variación, pero de la variación vista como una variación general. En ese sentido es importante no confundirlos con la variación porcentual, porque los índices al final son un valor o tratan de determinar un valor que a ese es al que se le saca la variación para saber si el indicador sube o baja, ¿ok? Se nos terminó nuestra primera hora, vamos a ir al receso obligatorio por la reconversión y nos vemos para la segunda clase del día de hoy, ¿de acuerdo?